Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 05. Tecnología oscura. Abril de 2028, 10:32, tiempo estándar de Japón /diagonal Corea, mar amarillo, Bahía de Corea, superficie Tuata de Da Nang. Tan pronto como el helicóptero llegó a la cubierta de despegue, Kalinin bajó deprisa por el pasillo que llevaba al centro de mando. El sonido sordo del casco doble al cerrarse hizo eco a través de la habitación. Melissa Mao lo alcanzó mientras andaba a zancadas por el pasillo de la segunda cubierta. Sargento Mayor Mao, la reconoció Kalinin sin reducir la velocidad. Deberías estar esperando en el hangar. ¿Nos vamos a retirar ahora? Correcto, entonces vamos a abandonar a Sousuke y a Kurz así como así. Todo estaba en el contrato de alistamiento. Son mis hombres, insistía Mao, soy responsable de ellos, por favor, déjeme ir. Puedo dirigir una búsqueda, solo necesito una hora, por favor, no puedo poner una nave de $5.000 millones con una tripulación de 250 miembros en peligro, ni aunque me lo ruegues, sé que no es la petición más razonable, sin embargo, si utilizamos la invisibilidad SS. De acuerdo al parte meteorológico, vamos a estar bajo lluvia por 2 días. Aunque el SS era lo mejor en equipo furtivo, no era perfecto. Primero, desprendía el característico olor del ozono y además, grandes cantidades de agua, como la lluvia, causaban que emitiera pequeñas chispas pálidas. Así que, en vez de causar invisibilidad bajo la lluvia, resultaba ser algo comparable a un letrero de neón. Eso es solo la predicción, ¿acaso alguna vez tienen razón? Kalinin se detuvo enfrente de una gran puerta y se dirigió a Mao. Lo siento, Mao, solo el personal del centro de mando puede pasar de este punto. ¿Cómo puede ser tan indiferente? Puedo porque tengo que serlo, y así, le dio la espalda a Mao. Después de pasar por varias puertas, Kalinin entró al centro de mando. Sentada en la silla del capitán, Teleta Testarossa terminaba de dar las órdenes para la inmersión. Se dirigió a Kalinin sin mirarlo. ¿Quieres saber cuánto tiempo podemos esperar? Dijo. No estoy al nivel de esta chica, pensó Kalinin, continuó. En este momento, no tenemos ni un segundo para desperdiciar. Ya hemos visto a 3 botes patrulleros llenos de minas. El mar de aquí es vacío, sin lugares para ocultarse. Es imperativo que salgamos de aquí tan rápido como sea posible, tiene razón. Tessa tomó la trenza que colgaba sobre su hombro izquierdo y golpeó su boca con ella, haciendo cosquillas a su nariz. Era un mal hábito con el que se entretenía en momentos de gran estrés. Sin embargo, quiero salvar a Sagara y a la chica, sí, señora. También hay una posibilidad de que el sargento Weber esté vivo. Si el M9 destruido hubiera sido suficiente para matar a Kurz, entonces Kalinin no lo habría escogido como miembro del SRT. Si pudiera conseguir salir a la costa por unos minutos antes del amanecer, ¿qué estrategia sugieres? La carta de navegación en la pantalla personal de Tessa mostraba sus intenciones: desaparecer en aguas chinas, eludir a la marina china, y entonces regresar a su área actual a toda velocidad. Aunque Kalinin era un novato en tácticas submarinas, le parecía un plan irrazonable. ¿Siquiera es una posibilidad? Probablemente no para un submarino normal. Tessa sonrió orgullosamente. Kalinin tendría que confiar en su capitana. Quién sabe, pensó, quizá es posible. Bueno, empezó, me preocupa que Weber haya perdido una pelea de perros estando en su M9, puede haber una posibilidad de que tengamos que usar eso. ¿De qué, eso, estás hablando? El ARX-7, el Arbalest. Tan pronto como dijo el nombre, Kalinin tuvo una sensación de escalofrío, como si dentro de la nave, una bestia confinada aullara con la noticia. Más y más. ¿Ya se ha ido? Preguntó Kaname. No podía ver nada porque Kurz, Sousuke y ella estaban escondidos en un pequeño hoyo, camuflados bajo pequeños arbustos, raíces y hojas. Parece que sí, respondió Sousuke. Antes, Sousuke le había dado una inyección de morfina, así que Kurz estaba casi inconsciente. Tenía un brazo roto y contusiones profundas en la pierna y el brazo contrario. Una persona normal nunca podría haber llegado tan lejos del lugar del accidente en ese estado. Aunque la hemorragia se había detenido por ahora, Kurz no sobreviviría si no tenía atención médica adecuada en el futuro cercano. Chidori, ¿puedes caminar? Si no pudiera, no podríamos huir, dijo resuelta, aunque se veía cansada. Sousuke y Kaname caminaron con dificultad a través del sendero montañoso, dándole soporte a Kurz. Oye, ten cuidado. Tengo una herida allí, farfulló Kurz. Me sorprende que hayas podido caminar tan lejos, comentó Sousuke.
Caminé por el río para esconder mi rastro, pero hombre, el teniente comandante no se anda con rodeos, apenas si pude salir antes de que mi máquina explotara, quizá habría sido mejor morir en ese momento, el as plateado te derrotó. Sí, pero es un misterio cómo lo hizo, ¿qué pasó? Lo atraje, estaba a quemarropa, y lo acribillé con la 57 milímetros, pensé que lo había derribado, pero entonces, lo siguiente que supe es que fui yo quien acabó hecho pedazos, uso una mina de fragmentación direccional. No, nada de eso. Era más como si me hubiera golpeado con, Kurz hizo una mueca. No lo sé, un martillo invisible o algo así, es suficiente, no hables más. Subiendo por la colina, llegaron a un árbol gigante que parecía tener al menos 1000 años de antigüedad. Parece que este es el final de escalar colinas. Al otro lado de la cuesta abajo había una gran planicie que consistía en granjas y arrozales. Ocasionalmente un vehículo militar pasaba a través de los campos de arroz. Kaname aguzó la vista. Es demasiado espacio abierto para cruzar, sí, estaremos en gran peligro si nos divisan. Mientras Ousuke ponía delicadamente a Kurz sobre el suelo, este lanzó algunas injurias de manera casi inaudible. Poniéndose de cuclillas al lado de Kurz, Kaname empezó a toser incontrolablemente, como si se estuviera ahogando, no se quejó, pero no parecía estar sintiéndose demasiado bien. Un poco después, mientras la morfina hacía efecto, la respiración de Kurz disminuyó hasta convertirse en el profundo alivio del sueño. Caminaron a través de un sendero lleno de baches en medio de la oscuridad de la noche por 3 horas. Sousuke estaba satisfecho con su progreso, pero aún así, los tres nunca lograremos llegar a la costa, sería difícil hasta para un soldado hábil y en buena forma el evitar que los enemigos lo vean mientras cruza la planicie. Aun si el de Dana los quisiera rescatar, Sousuke no tenía forma de contactarlos y aunque Kurz llevaba su pequeño transmisor, el rango era de un par de kilómetros. Faltaban al menos 20 kilómetros para llegar a la costa, Sousuke se sintió cansado, su mente estaba nublada, y su herida se sentía peor con cada paso. No se podían mover, no podían pedir ayuda, y los enemigos rondaban en círculos como buitres, cada vez más cerca, no hay forma de escapar, no era la primera vez en su vida que Sousuke sentía la mano de la muerte tocándole el hombro. Chidori, ¿sí? Mientras Sousuke explicaba la situación, su aislamiento, la red de búsqueda del enemigo, el tiempo, la condición de Kurz, y su propia fuerza, Kaname escuchaba pacientemente. Oh, dijo ella finalmente. Tengo una idea, sugirió Sousuke, Kurz y yo nos quedaremos aquí y haremos mucho ruido para atraer la atención del enemigo. Te conseguiremos todo el tiempo que podamos para que corras tan lejos como puedas en dirección oeste, ¿perdona? Ve al oeste, toma el transmisor y ve directo hacia la costa, si nuestros aliados vienen a por nosotros, se comunicarán por ese canal. No había garantía de que los aliados vendrían a rescatarlos, pero tenía que hacer que Kaname llegara a la costa, por si acaso. ¿Y ustedes? No te preocupes, nuestro trabajo es protegerte y es mejor que sobreviva una persona a que nos capturen a los tres, ¿no es verdad? Sousuke no entendía por qué le importaba tanto a Kaname cuando él ya se había resignado a su suerte. Tienes el derecho de sobrevivir, dijo Sousuke, ve. En ese momento, deber y objetivos de la misión no eran un factor en su decisión. Simplemente quería que Kaname viviera aun si le temía y lo odiaba, Sousuke quería que ella volviera a la escuela. Si no lograba volver, sabía que él, Sousuke, se sentiría triste. Corre tú sola. Hubo un gran silencio, mirando de Sousuke a Kurz y de vuelta, Kaname estaba perpleja. En realidad, era bastante simple, era un razonamiento que cualquier podría hacer, si la única oportunidad que tenía de sobrevivir era abandonar a los demás, debía hacerlo. Nadie la culparía por salvarse, claro que huiría, al menos, esa era la lógica de Sousuke. Después de un minuto completo de silencio, Kaname habló finalmente. No. Digo que no, no voy a huir sola, declaró, tendremos que pensar juntos e idear otro plan. Fue una afirmación tranquila, no obstante, llena de seguridad y serenidad. Pacientemente, Sousuke sacudió la cabeza. Escuche Chidori, soy un especialista, no hay forma de que los tres podamos escapar de esta situación, hasta será difícil que tú sola puedas escapar, esa es la verdad, ¿verdad? Esa es solo tu opinión, respondió ella, un poco enfadada. Pero, suficiente. El arranque de Kaname dejó estupefacto a Sousuke, he estado pensando mientras caminábamos por estas montañas, y finalmente he llegado a una conclusión. Kaname se tomó un momento para respirar profundamente. Sagara, eres un idiota, es decir, me alegro de que quieras salvarme, pero ¿no se te está olvidando algo? Creo que se te olvida algo extremadamente importante, ¿sabes qué es? Lo dudo, porque eres un completo estúpido y no me alegra que me salve un idiota, ¿eh? Sousuke casi no podía dar crédito a sus ojos y oídos, Kaname se estaba convirtiendo de una chica asustada a la dominante representante de la clase. Escucha, siempre estás pensando cosas estúpidas como, no me importa si muero, ni siquiera has considerado mis sentimientos. Solo te quieres satisfacer a ti mismo, asaltándome con tus buenas intenciones. ¿Crees que morir por mi bien te hace parecer cool o algo?
No lo es una idiotez. Si te sacrificas por alguien, solo es genial si entiendes tu propia importancia antes de hacerlo. Ya te has devaluado a ti mismo. Si te importaras algo, no te rendirías tan fácilmente. Probablemente no te apetece seguir intentándolo, piénsalo, olvida tu deber por un segundo y dime, por el bien de quien me estás salvando. Y si dices que es por el mío, te golpearé hasta que mueras. La cabeza de Sousuke estaba hecha un caos, miró fijamente a Kaname, quien parecía haberse desahogado. Estaba ofendido, atónito, apenado, sorprendido y preocupado, todo al mismo tiempo. No entendía completamente lo que decía, pero sí comprendió que ella pensaba que algo andaba mal con él, y también que tal vez tenía razón. Mientras Sousuke luchaba por encontrar las palabras, Kaname sacudió la mano y dijo: Olvídalo, no salvaré, perdón. Dijiste que no había otra forma, pero creo que eso quiere decir que te das por vencido, por eso es que tengo que hacerlo, tienes un encendedor. Sí, confirmó, sospechando algo. ¿Qué estás planeando? Quemar esta montaña, anunció, un incendio forestal causará un gran revuelo, en la confusión, robaremos un camión de bomberos o un jeep o algo e iremos hasta el aeropuerto, donde robaremos un avión, no te preocupes, yo lo piloteo, ¿tienes alguna experiencia pilotando Abby? Por supuesto que no. He jugado en el simulador en la galería, así que tal vez pueda arreglármelas. Como sea, una vez tengamos el avión, iremos hacia Corea del Sur o Japón. Todo lo que tenemos que hacer es dirigirnos al sur, ¿no? Es simple. Así que ustedes limítense a callarse y a seguir a mi lado. Los agujeros en la lógica de Kaname eran enormes, pero sonaba increíblemente seria. Una expresión de coraje frente a una situación de tragedia pasó por su rostro. Nunca me voy a rendir, proclamó, golpeándose el pecho, nunca admitiré que no podemos salvar a nadie, haremos algo. Saldré de aquí contigo y con Kurz, y Kyoko y todos estarán esperándonos. Entonces, podremos vivir felices para siempre. Ese es mi plan. ¿Tienes algún problema con él? Algunas veces, la fuerza de voluntad y el entusiasmo no son suficientes, dijo Sousuke, haz lo que te digo, ¿cuántas veces tengo que decirte que no? Olvídalo, vete, huye, para asegurarse, le apuntó con la ametralladora. ¿Me vas a disparar si no lo hago? Kaname sonaba como si lo compadeciera. Sí, es mejor que mueras aquí a que te atrape el enemigo y te conviertan en un vegetal. Pues vaya, qué razón tan rara, sonriendo, Kaname se acercó a Sousuke. ¿Por qué no está asustada?, se preocupó Sousuke. Entendía que no había forma de hacerle entender, y ya había perdido todas las esperanzas. ¿Quieres saber por qué no tengo miedo? Él gruñó. Es simple, dijo en voz baja, apartando el arma para abrazar amablemente a Sousuke. Deslizando ambas manos alrededor de su espalda, apoyó la mejilla en su hombro sangriento. Porque confío en ti. Por un momento, la calidez de la chica en el pecho de Sousuke hizo aumentar el dolor de su herida. Dentro de su cuerpo, la sangre parecía haber cambiado de dirección y sus músculos reaccionaron. Ni había notado que el arma se había resbalado de sus dedos. Esa es la razón por la que no te abandonaré, los mechones empapados de Kaname le hacían cosquillas a la nariz de Sousuke. Chidori. Sin duda te tenía miedo, es aterrorizante ver a tu compañero de clase convertirse en alguien así. Alguien tan fuerte, titubeó, pero combatió su duda, pero me pediste que confiara en ti, no. Sé que solo estás intentando salvarme, así que me dije a mí misma que debía confiar en ti en vez de temerte, ¿no es maravilloso? Sí, lo es, si una simple estudiante como yo puede hacer tantas cosas solo para confiar en ti, al menos debes esforzarte más en valorar tu propia vida Sagara, vamos a casa juntos. Ir a casa, con ella, el pensamiento era enormemente atrayente, si era humanamente posible, quería darle una oportunidad. Imaginó qué maravilloso sería verla bajo la luz del día, ¿por qué debía salvarla? ¿Por el bien de quién lo estaba haciendo? Lo entendía completamente. Es por mí, porque quiero ir a casa con ella, quiero estar con ella y vivir, dándose cuenta de que nunca antes en su vida había querido algo con tantas ansias, Sousuke sintió que una abrumadora fuerza surgía de su exhausto y herido cuerpo. Chidori, Sagara. Se miraron de una manera peculiar el uno al otro. Kur se aclaró la garganta fuertemente y en tono de disculpa, trayendo a Sousuke y a Kaname de vuelta a la tierra. Prácticamente se alejaron de un salto. ¿Estás despierto?, preguntó Kaname, incrédula. Nadie podría dormir por aquí con ustedes dos gritando así. ¿Por qué no has dicho nada? Rascándose la cabeza, Kur se encogió de hombros. No lo sé, no parecía lo más apropiado aunque, ya saben, deberían disimular un poco, ¿no les parece, chicos? Sonrojándose hasta las orejas, Kaname dijo. No te hagas la idea equivocada, solo me dejé llevar por la situación, no iba a pasar nada, en serio. ¿Qué fue eso? Observando la negación exagerada de Kaname, Sousuke se sintió sorprendido. Kurz no podía soportar la risa por más tiempo, lo que causó que maldijera su herida. ¿Has perdido? Sousuke, dijo, un no es un no, tu plan está vetado, así que quizá quieras considerar el de ella. ¿A qué te refieres? ¿Empezar un incendio forestal o algo así?
No es una mala idea, es mucho mejor que morir aquí. Aunque, empezar un incendio será difícil con tanta lluvia, a menos que tengas algo de gasolina contigo. Pero aún así, sería un incendio pequeño, es verdad, pero lo suficientemente grande para dejarles saber nuestra posición. Eso no lo sabes, uno de sus aviones podría verlo así de fácil, sugirió Kaname. Este espacio aéreo es del enemigo, nuestros aliados no van a volar por aquí, y más arriba. Vi una película de Harrison Ford una vez, había un satélite espía observando desde el espacio, ¿no tienen uno de esos? Sousuke se sintió enfermo al pensar en la posibilidad de revelar información clasificada acerca del satélite de reconocimiento de Mithril, Steam, a alguien de afuera. Pero dadas las circunstancias, rompió el protocolo. Lo tenemos, pero no es que podamos decirle simplemente que vuele por aquí. Las órbitas del satélite son confidenciales, y los oficiales no comisionados como nosotros no tenemos conocimiento de ellas, no exactamente, murmuró Kurz, antes de salir, vi algunas fotos de satélite en la reunión. Habían imágenes de esta base de ayer a las 3:30, ¿qué hora es? Revisando su reloj, Sousuke parecía como si algo lo hubiera golpeado. 8:48, casi mediodía después, eso quiere decir. Generalmente, los satélites de reconocimiento orbitaban alrededor de la Tierra una vez cada 90 minutos. Calculando la rotación terrestre, el satélite pasaba por el mismo punto cerca de una vez cada 12 horas. Si estuvo ayer sobre la base a las 15:30, Steam pasará pronto por aquí. Sabiendo el tiempo aproximado de su llegada, quizá podrían anunciar su presencia con letras encendidas desde el suelo. Intercambiando las miradas, Kurz y Sousuke consideraron toda la logística de marcas termales en relación a satélites de reconocimiento. Y pensar que esta impetuosa idea había salido de la boca de un novato. ¿Pasa algo?, preguntó Kaname, ahora su voz era en la mente de Sousuke, equivalente al encanto del paraíso. Hablando de puntos ciegos. Kaname, eres la mejor. ¿Lo soy? ¿De qué hablas? Sin embargo, el plan seguía siendo algo arriesgado. Si empezaban un incendio, puede que atrajera la atención del satélite, pero también podría atraerla del enemigo. Además, aun si sus aliados veían la señal, quién sabía si enviarían a tiempo a un equipo de rescate para salvar al trío. Probablemente sería más seguro para Kaname el escapar sola. Pero ella quería hacer esto, quería que fueran a casa juntos. Valía la pena intentarlo. Sousuke se colgó nuevamente la ametralladora en el hombro. Hagámoslo entonces, tú te quedas aquí, no hacer nada, listo. Dijo Kurz, esto es una locura, así que es perfecto para ti, ¿cierto? ¿Vas solo, Sagara? ¿Y tu hombro?, preguntó Kaname. Está bien, me escabulliré por detrás. Además, agregó, notando la expresión de preocupación de Kaname, es raro, pero siento que he recobrado mi energía. Y con eso, Sousuke desapareció abruptamente en la oscuridad. Una vez se fue, Kaname limpió el sucio rostro de Kurz con un pedazo de tela que sobraba. Jaja, gracias Kaname, de nada, hizo una pausa para reflexionar un momento. Por cierto, Kurz, ¿sabes por qué van tras de mí? Todo lo que sabemos es que nuestro jefe nos ordenó protegerte. Ya, bajó la cabeza y tosió un poco. Kaname se sentía pesada. Mientras hablaba con Sousuke no fue tan significante como para preocuparle, pero ahora empezaba a sentir una desagradable sensación de estar flotando. Cuando las extrañas visiones que había experimentado en el tráiler médico la empezaron a atacar intermitentemente, ya no podía determinar si era sueño o realidad. ¿Te encuentras bien?, preguntó Kurz. ¿Te dieron alguna droga? Sí, no sé qué era, aunque dijeron algo sobre un nutriente realmente no pasó nada, pero ahora me siento rara. ¿Te hicieron alguna otra cosa? Sí, me hicieron ver una película rara. ¿Película? Símbolos y caracteres extraños que se reemplazaban y solapaban entre ellos. Aunque nunca había visto esas palabras jamás, de alguna manera ya las sabía. Cosas como materiales crudos de amortiguadores de disco intervertebral, y reactivos de reactores de paladio, y una explicación de cómo el modo de invisibilidad de SS no es totalmente perfecto, porque toda la carga recae en el sistema oscilatorio de pantalla láser. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Kurz con expresión seria y los ojos desorbitados. Preguntó Kaname tras volver en sí. ¿Acabas de decir amortiguadores de disco intervertebral? ¿Inter qué? Ese es el nombre de una parte del as, es algo muy técnico. Y además, nadie sin conexiones militares conoce los puntos débiles del SS. Kaname presionó las manos contra su sien e intentó concentrarse. Un poco agitado, Kurz dijo. No hay forma de que una estudiante normal de instituto pueda saber estas cosas, si tú lo dices. Kaname se preguntaba si realmente había algún tipo de secreto oculto dentro de su cabeza. Entonces, recordó la conversación con la doctora en el tráiler. Esa mujer continuaba diciendo cosas raras, como que yo sabía esas cosas desde antes de nacer y que yo poseía la tecnología oscura o algo así. Dijo que un día tendría acceso libre a esa información. Información, Kaname se perdió, diluyéndose en una ausente sensación de flotar. Por primera vez, era voluntariamente consciente del conocimiento del que no era consciente. Información. Infor, ma.
Pero aparte de una vaga sensación de disgusto anclada en su pecho, nada se le ocurrió. Entonces, tuvo una sensación de déjà vu, la alucinación que una persona podía experimentar cuando viajaba a un lugar por primera vez, pero aún así sentía que era familiar. Era similar, solo que más oscuro y pesado. ¿Recuerdas? No puedo. No puedo, tartamudeó, solo ligeramente consciente de sí misma y de lo que estaba diciendo. Había un monstruo acechando en las sombras de la mente de Kaname. Cuanto más intentaba examinarlo, más convulsionaba otra parte de ella, su alma misma, quizá. Arriba y abajo se intercambiaban, evitando que pensara más. Era imposible. 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 Imposible, imposible, ¿qué está pasando? Kaname luchaba terriblemente para suprimir un grito histérico. Kaname. Detente. Mírame. Gritó Kurz, trayendo a Kaname de vuelta a la tierra. Kaname se dio cuenta de que había rasgado la parte del pecho de su bata. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Oh, parece que estoy hecha un desastre. Jajaja. Jaja. Intentó hablar un poco mientras se tapaba el pecho, pero su voz sonaba muerta. Escucha, Kaname, no pienses más en eso. Olvídalo todo. Completamente. El rostro de Kurz hizo una mueca de dolor. ¿Estás bien? Después de un momento dijo. No, realmente no. Intentó levantar la cabeza, pero no pudo lograrlo. Qué triste, mierda, no puedo creer que no pueda moverme. Quejándose por su desamparo, los ojos azules de Kurz se humedecieron. No se puede hacer nada. Kaname se acercó para limpiarle las lágrimas. Estás muy mal herido, sí que es triste. Si me sintiera un poco mejor, podría admirarlo con más detenimiento. ¿Admirar qué? Tu escote. Cuando Sousuke bajó de la montaña, podía ver las granjas. Después de escabullirse, extrajo algo de aceite de motor de un tractor oxidado. Quería gasolina, pero la crisis económica actual mantenía la mayoría de los tanques vacíos. El hecho de que esta área todavía tuviera un tractor indicaba que era una región próspera. Sosteniendo el tanque de polietileno relleno de aceite, corrió hacia el barbecho del granjero. Su costado le dolía, pero no era tan grave como para no soportarlo. Después de tirar todo el aceite sobre el campo, revisó su reloj, 3:28. Allá vamos, sacando el botiquín de primeros auxilios de su bolsillo, Sousuke consiguió unas tabletas de ácido de permanganato que normalmente se usan para esterilizar. Pero las rompió, dispersó el polvo sobre el aceite, y encendió la mezcla con un mechero. Después de un segundo, el aceite se encendió, y las llamas se expandieron lentamente. STEAM, el satélite de reconocimiento, tomaba fotografías de resolución extremadamente alta. En un día claro, podía leer fácilmente el encabezado de un periódico. Sin embargo, en un día lluvioso como este, sería difícil distinguir a Sousuke y sus amigos de soldados locales. Es por eso que Sousuke escribió en fuego las letras A67 a Life. La A era por Ángel, el nombre clave de Kaname. Los números eran de Ursu 6 y Ursu 7, Kurz y Sousuke respectivamente. A Life se explicaba por sí solo. Teniendo cuidado de no dejar huellas, Sousuke regresó donde Kurz y Kaname. No había necesidad de indicar su localización. Si Steam veía las letras, podría seguir la silueta de Sousuke iluminada por el fuego, desde el espacio. El incendio iniciado con aceite probablemente se extinguiría en unos cuantos minutos, y no había garantía de que ni los aliados ni los enemigos lo verían. Era, después de todo, una apuesta. Más y más. Abril de 2029, 3:45, tiempo estándar de Japón /diagonal Corea, República Democrática Popular de Corea, base aérea de Sunan. ¿Un incendio? Preguntó Gauron. De pie frente al tráiler de mantenimiento donde estaba supervisando las reparaciones del Kodal, Gauron hojeó el informe de su subordinado. Sí, señor. Acabamos de enterarnos de que alguien inició un fuego en un campo de una granja, a unos 15 kilómetros al oeste de aquí. Gauron resopló, se preguntó si sería una distracción, pero decidió que era improbable, un simple incendio no bastaría. Además, supuso que Kasim era probablemente el culpable. Aun si Gauron no sabía que estaba tramando Kasim, al menos sabía cuáles eran los alrededores de su ubicación. La milicia ya está cerrando el radio de búsqueda. Es cuestión de tiempo antes de que descubramos a los fugitivos, mata al hombre. Y con la chica pueden hacer lo que quieran mientras no la maten, bajo ninguna circunstancia. Sí, señor, yo también iré pronto, en el Kodal. Gauron lo miró agresivamente. ¿Tienes algún problema con eso? Sé ciertamente no, señor. Pero el doctor Kaneyama dijo que no debería usarlo demasiado delante de los soldados locales, no está prohibido. Además, estamos luchando contra Mitril y Kalinin. Podría haber más problemas. De acuerdo al informe naval, el submarino de Mitril ya había huido de la costa a aguas chinas cercanas. Aunque usaran sus aceleradores de despliegue de emergencia, enviar a un equipo de rescate parecía ser imposible. Pero aún así, más vale prevenir que lamentar, ¿entiendes? En el momento justo, un ingeniero cerró la escotilla de mantenimiento y gritó que las reparaciones estaban completas. Más y más. Abril de 2029,
3:55, tiempo estándar de Japón / Corea, República Democrática Popular de Corea, montañas de la comarca Taedong, provincia de Pyongan del Sur. Cuando Sousuke regresó, Kaname parecía estar aliviada de verlo. Se agarraba fuertemente la camisa sobre su pecho, donde de alguna manera se había rasgado. Kurs parecía estar durmiendo. ¿Cómo está? Inesperadamente bien, diría yo. Los de su tipo viven mucho tiempo. Inseguro de lo que quería decir y de cómo responder, Sousuke se sentó en la raíz del árbol. Bueno, ¿y funcionará? No lo sé. Es una apuesta arriesgada, por decirlo menos. Todavía pienso que sería más fácil que escapase sola, ya es muy tarde. De todas maneras no me apetece reconsiderarlo, lo sé. No lo diré de nuevo, gracias. En la distancia, los rotores de los helicópteros cortaban el cielo. No parecían estar acercándose, y 10 segundos después, el sonido se había desvanecido. Como un solitario laberinto sin salida, el oscuro bosque era sombrío. Kaname rompió el silencio. Oye, si regresamos sanos y salvos, ¿qué vas a hacer, Sagara? ¿Encargarme de mi próxima misión? ¿Quieres decir que te irás a otro lugar? ¿No irás más a la escuela? Probablemente no. El que yo fuera estudiante era solo una misión temporal. Definitivamente se interpondría con otras misiones. Probablemente desapareceré, oh. Sousuke aguzó el oído al escuchar pisadas. Eran mucho más rápidas y silenciosas que las de un humano. La respiración errática sugería que era algún tipo de animal, quizá un perro. Entonces, desde la distancia, también escuchó pisadas humanas, 3, 4 personas, tal vez más. Sousuke mantuvo la respiración, mientras tanto, el sonido de ramas crujiendo al ser pisadas se acercaba cada vez más. Hubo un aullido frenético. ¿Qué está? Se acercan. Agáchate, ordenó Sousuke. Casi inmediatamente, 2 perros saltaron de detrás de una roca. Estaba muy oscuro para ver qué tipo de perros eran, pero eran grandes y negros y se dirigían hacia ellos. Sin dudar, Sousuke disparó. Los perros aullaron. Uno de los perros tuvo suficiente velocidad como para lanzarse sobre Kaname. Sin embargo, un momento después, se retorció y murió. Al escuchar los disparos, el escuadrón de persecución abrió fuego desde alguna parte del bosque. Líneas blancas delineaban los caminos de las balas, piedras se hacían añicos y ramas muertas llovían desde los árboles. Te han seguido, idiota. Lo reprendió Kurs. Solo era cuestión de tiempo, no puedo evitarlo. Sousuke se encogió de hombros. Con sus heridas y el equipo disponible, no había forma de esconder el olor a sangre. Un soldado apareció, saltando a la acción desde la sombra de un inmenso árbol. Sousuke apuntó a sus piernas y disparó una vez. Su puntería fue perfecta. Entonces, disparó un par de veces en el área donde cayó el soldado. El soldado gritó, buscando ayuda de sus camaradas, y otro soldado que estaba dispuesto a morir por su amigo, corrió hacia el herido, arrastrándolo hacia un árbol cercano. Ahí van 2. Solo mátalos, refunfuñó Kurs, maldición, el fuego enemigo aumentó. Refuerzos. A este ritmo, pronto habrá más, así que esto es todo. Kurs estalló en carcajadas. A Sousuke no le quedaban más de 10 balas. Parece que era un caso perdido desde un principio, ¿eh? Murmuró Kaname. Parece que sí. Lo siento, dijo Sousuke, disparando de vuelta. No me arrepiento, anunció Kaname, intentando sonar alegre. Vale, me alegro de haberte conocido, Sagara. Después de un momento, Sousuke respondió con una voz oscura. Sí, se había quedado sin munición. Ahora, Sousuke estaría limitado a golpear a la gente con su arma sin balas. Kurs gruñó. El fin. No, corrigió Sousuke, observando el cielo, refuerzos aéreos, a unos 100 metros sobre su cabeza, una cápsula con paracaídas se abrió de golpe. Las chispas de las descargas explosivas se disiparon, iluminando al as blanco que bailaba en el cielo negro. El mecha levantó ambos brazos sobre su cabeza en medio del aire, como si intentara equilibrarse, y alcanzó la velocidad límite. Aquí viene. Ante sus ojos, el as aterrizó en una colina a unos 5 metros de ellos. Lodo y pequeñas piedras salieron disparadas en todas direcciones, y su masivo sistema de control emitió un sonido mecánico. Vapor blanco, absorbente de impacto evaporándose, salía de varias de las articulaciones de la máquina, creando una neblina temporal. Los 3 miraban boquiabiertos al as, que era tan blanco como la nieve. ¿Qué es esto? Aunque su exterior era parecido al de un M9, la forma de su armadura era diferente. Por naturaleza, los Armslabs tenían una forma parecida a la de un avión, pero en este mecha, esa tendencia era aún más pronunciada, su aguzada silueta sugería el frenesí de un raptor. Era afilado como un cuchillo, y había una sensación de tensión en el aire. Esta máquina tenía el tipo de ferocidad fría que sugería que una vez encontrara a su presa, no habría escapatoria. Arma ofensiva terrestre, no era una descripción adecuada, era la obra de arte más peligrosa del mundo. En su cabeza, donde se fijaba el equipo, había un cañón. En sus axilas, había municiones de repuesto y una cuchilla de monofilamento. ¿Quién está en esa cosa? ¿Mao? ¿O más bien, acaso había alguien?
¿Realmente solo mandaron una máquina? Como si respondiera a estas preguntas, el as se arrodilló y la compuerta de la cabina se abrió. Pero extrañamente, nadie emergió. El as blanco se mantuvo en esa posición. Después de varios segundos, nada cambiaba. El fuego enemigo impactó sobre la armadura en una ocasión, pero ni aún así el mecha se movía un centímetro. Oye, ¿crees que? Antes de que Kurz pudiera terminar la frase, Sousuke corrió hacia el as blanco. Escalando con destreza hacia la cabina, evitaba por muy poco las balas, de las que no tenía tiempo de preocuparse. Revisó el interior. No está tripulado. La cabina vacía tenía casi el mismo tamaño que la de un M9 o de cualquier otro as, así que había suficiente espacio para que una persona se acomodara confortablemente. Sousuke continuó y se deslizó adentro. La pantalla delantera multipropósito se encendió, indicando que la máquina estaba lista para comenzar en cualquier momento. Iniciando identificación de voz. Diga su nombre, rango y número de identificación, pidió la IA del mecha. Tenía una voz grave y masculina. Sargento Sousuke Sagara, B3128, comparación completa, identidad confirmada, sus órdenes. Cierra la compuerta. Inicializa los ajustes del modo 4. Ángulo bilateral, 3.5, entendido. Poniendo en marcha el modo 4. BMS a 3.5, completado, recitó la máquina. La escotilla se cerró inmediatamente, y el sistema de control semi-amo/diagonal esclavo empezó. Ahora, los brazos de Sousuke eran prácticamente los de la máquina. ¿Puedo hacer esto? Este as blanco es casi lo mismo que un M9, Sousuke hizo incorporar al as. Empecemos por la ametralladora, entendido, afirmó el as. Las ametralladoras montadas en la cabeza rugieron mientras cientos de balas por segundo salían hacia el frente, convirtiendo instantáneamente los pinos en confeti, ocasionando así que los soldados enemigos huyeran. Fue casi un revés instantáneo de la situación. Kaname y Kurz miraban atónitos al mecha. Fue entonces cuando las letras rojas en la esquina de la pantalla llamaron la atención de Sousuke. Inspeccionando datos de la grabadora, preparando archivo. Prioridad máxima, Sousuke instruyó a la inteligencia artificial que reprodujera los datos, y la voz de Kalinin inundó la cabina. Sargento Sagara, si puedes escuchar esta grabación, quiere decir que te has encontrado exitosamente con este as. Ahora, te diré la razón de esto. Cuando Steen descubrió a tu grupo, el de Danaan estaba a 60 kilómetros de la costa. Estaba demasiado lejos para enviar a un escuadrón de rescate normal, así que usamos un misil balístico modificado para enviar este as. Es por eso que no está piloteado. Bien, dijo Sousuke. Un misil balístico podría cubrir esa distancia en solo unos minutos, pero no podía llevar a una persona porque la fuerza inercial al momento del lanzamiento no trataría con delicadeza a un cuerpo humano. Bajo silencio de radio, el de Danaan se dirige hacia la bahía de Corea, continuaba el mensaje de Kalinin. Planeamos pasar por la costa, recuperar al grupo y escapar a máxima velocidad. Encuentren una manera de llegar al lugar indicado para ese momento. Un mapa digital mostró el punto de encuentro, al sur de una aldea llamada Sambuk, que estaba a unos 20 kilómetros de su ubicación actual. El tiempo actual era las 4:13, dejando solo 17 minutos hasta que sus aliados llegaran a la costa. Además, este as se llama ARX-7 Arbalest. El nombre clave de la IA es AL, es una unidad de prueba altamente valiosa, así que asegúrate de devolverla. Eso es todo. Buena suerte. Concluyó Kalinin. El ARX-7 Arbalest Sousuke revisó la condición de la máquina. La energía provenía de su reactor de paladio, energizando sus músculos electromagnéticos. Podía sentir la superioridad de la máquina, incluso en sus movimientos más diminutos. Haz enemigos aproximándose. 5 estimados, advirtió Al. La pantalla proyectaba las posiciones y distancias a las que se asumía que se encontraban las unidades enemigas, que estaban delante desde la izquierda y la derecha. Se acercaban a toda velocidad, presumiblemente para rodear al arbalest. El sensor auditivo detectó el rugido amenazante de las turbinas de los motores a gas de las unidades enemigas. El sensor óptico atravesó la oscuridad, detectando signos del enemigo, armaduras caquis con 2 ojos rojos. Arca-92 Savilles, deslizándose por las crestas de las montañas, los Savilles llevaban sus rifles listos. No parecía que iban a rendirse y a huir, después de todo, superaban en número a Sousuke, 1-5. Pero dependía de lo que pasaría luego, él llevaría a Kaname a casa. Encontró el dolor de su herida extrañamente reconfortante. ¿Te llamas Al? No. Sí, sargento, vamos a terminar con esto en un minuto o menos, entendido. Y con eso, el arbalest dio un salto. ¡Eyu! El lodo que el as de Sousuke levantó, cayó sobre Kaname y Kurz. Cuando era seguro abrir nuevamente los ojos, el as blanco ya había aterrizado tras una montaña, donde arremetía contra un enemigo que se acercaba, realmente había ido hasta tan lejos en un instante. Hasta para los ojos no entrenados de Kaname, era claro que la máquina era una de última tecnología con extraordinario poder para saltar. Los Arms Labs Kakis no tenían oportunidad.
Desde su posición, Kaname y Kurz podían ver dos unidades enemigas que estaban saltando de aquí para allá en la oscura ladera para pelear con el as de Sousuke. Uno de los mechas enemigos disparó su rifle, y Kaname se sorprendió. Sin embargo, al instante siguiente, el enemigo voló en pedazos, y ni Kaname ni Kurz sabían cómo había pasado. Acercándose al otro mecha tan rápido como un ave, el as blanco arrojó una luz blanca mientras pasaba. Sousuke debía haber disparado. El estallido hizo girar al enemigo en medio del aire, haciéndolo estrellarse en el suelo, donde explotó. Después de esto, la colina bloqueó la vista de Kaname. Corriendo a través de un barranco, el as blanco danzaba a través del aire. Justo cuando parecía que iba a colisionar con un enemigo, lo esquivaba. Incontables bolas de fuego chamuscaban el cielo nocturno, buscando al mecha que saltaba. En la oscuridad, parecía una chispa que saltaba por ahí a voluntad. Es como un manga de ninjas, comentó Kaname. Kaname y Kurz no podían ver cuántas unidades enemigas había, pero sonaba como si fueran más de 4. Sousuke les disparó a todas, haciéndolas pedazos. Tan rápido como un rayo, Sousuke se dirigió hacia el último mecha, disparando 2 veces con su cañón. Y con ese son 5. Jadeaba mientras el vehículo enemigo caía al suelo con mucho humo. A Sousuke le tomó exactamente 58 segundos el acabar con el escuadrón de as enemigo. Con la agudeza de un gato, monitoreó buscando signos de emboscada. Bien, ahora es nuestra oportunidad. Sousuke se dirigió hacia Kurz y Kaname con la intención de recogerlos y escapar. Pero entonces, un as plateado apareció desde un barranco en la montaña a la derecha. Desde una distancia extremadamente corta, disparó rápidamente su fusil con feroz hostilidad. Moviendo su máquina hacia adelante, Sousuke evadió por muy poco la línea de fuego antes de contraatacar con su cañón. El enemigo pareció anticiparlo y lo esquivó, saltó y disparó 3 balas enormemente precisas. El arbalest seguía moviéndose, logrando sobrevivir de alguna manera. Con una rechinante risa, el as plateado aterrizó. Estaba usando el altavoz externo. Bien hecho, Kasim. Gauron disparó nuevamente su rifle y Sousuke le disparó de vuelta. Ambos cerraron, destrozando árboles desde sus raíces. La mayoría de las batallas de as duraban solo 2 o 3 disparos. Uno tenía que tomar la mejor opción, ya fuera detenerse y apuntar, seguir moviéndose y disparar balas de contención o concentrarse en maniobras evasivas. Estas decisiones debían ser tomadas rápidamente, sobre la marcha. Y el primero en cometer un error era quien instantáneamente sufría un daño fatal. El combate entre estos dos era diferente. Ninguno cedió un centímetro. Sin descansar, corrieron, saltaron, esquivaron, rodaron y dispararon una y otra vez. Cada uno de los disparos falló. No importaba cuán intensamente se movieran los miembros de las máquinas, no se cansaban. Esta batalla solo terminaría con la destrucción de uno de los as, o de la resistencia de uno de los pilotos. Era una frenética pelea de perros, pero era en tierra firme. Ese as plateado es el mismo que vimos antes, comentó Kaname absorta. Las marionetas blanca y plateada salían y entraban de su vista. Justo cuando pensaba que estaban detrás de una montaña, una erupción de llama señalaba su posición detrás de una roca en el lado contrario. Saltaban, acribillaban árboles, y coloreaban de rojo los negros barrancos. Agáchate, le aconsejó Kurz, un fragmento de una bala perdida sería fatal. Kaname ignoró a Kurz, manteniéndose de pie, como si estuviera viendo fuegos artificiales en la lejanía. ¿Cuál es superior? En un combate normal, deberían estar a la par, sin embargo. Sin embargo, ese as plateado no es normal, tiene un secreto, el secreto que te venció. Preguntó, apartando sus ojos de la batalla. Sí, mi armadura salió volando en medio del aire, no sé qué tipo de truco. No es un truco, declaró Kaname. Su cabeza se sentía pesada y la espeluznante sensación de flotar la envolvía. Escuchó la voz que susurraba. Reverberando a través de su cráneo, la voz le dijo que lo que había dicho Kurz no era correcto. No era un truco lo que ocultaba ese as, era algo más. No, es un truco, es tecnología. El enemigo la tenía, en su mecha. Perderá, afirmó ella. ¿Qué? A este paso, Sousuke va a perder. Una granada que Gauron había lanzado explotó incómodamente cerca. El arbalest se movió para eludir el estallido y cualquier esquirla. Entonces, fingiendo que se levantaba, tomó un árbol caído y lo lanzó. Cuando el árbol se estrelló en el suelo entre los dos mechas, ya no podían verse entre ellos. En ese instante, aunque no podían verse, dispararon simultáneamente. Los coníferos se hicieron pedazos. El arbalest fue alcanzado en la parte inferior derecha de su cabeza. Las municiones de ametralladora explotaron, y la mitad de los sensores principales fueron destruidos. Por otra parte, el as de Gauron recibió daño en su rifle, el tanque de líquido binario se reventó, rompiéndose completamente. En términos de daño a las máquinas, el arbalest estaba en una condición más seria. Sin embargo, gané. Sousuke todavía tenía armas, sería a quemarropa y no fallaría. Sousuke disparó con su cañón, el mecha de Gauron todavía tambaleaba por el ataque anterior.
La pequeña cabeza de fragmentación salió del cañón, se separó en 8 piezas y continuó en dirección al torso de la máquina. Sousuke no creía lo que vio después, cada pieza del disparo se hizo añicos antes de impactar contra el haz de Gauron, como si golpearan contra una pared invisible. Sousuke no lo entendía. Un momento después, un impacto violento estremeció al arbalest. Parecía como si una gran fuerza tirara de él hacia adelante y luego hacia atrás. El arbalest dibujó un arco en el aire, giró y cayó, aterrizando sobre el hombro. Las escandalosas carcajadas de Gauron resonaban a través del barranco. «Maldición, eso ha sido», se lamentó Kurz. Desde un lejano punto de espectador, todavía era un fenómeno incomprensible. No podía ser una mina de fragmentación ni un explosivo de armadura reactiva. Era un campo de fuerza y algún tipo de onda de choque. Simplemente no había otra manera de describirlo. El haz blanco no se movía, aunque Kurz y Kaname no podían verlo, imaginaban que había sufrido daños. Después de todo, un M9 en buenas condiciones había sido hecho pedazos con el mismo ataque, así que este prototipo seguramente no podría soportarlo. Kaname se quedó petrificada. «Oh, Dios», rogó. Sousuke jadeó, sacudiendo la cabeza, literalmente estaba viendo en rojo, la fuerza del impacto debía haberle afectado. Todo su cuerpo se sentía entumecido, y apenas si podía mover las yemas de los dedos. Sentía el costado húmedo, indicando que su herida se había vuelto a abrir. Recordó las palabras de Kurz, era como ser golpeado por un martillo. Así que a esto se refería con eso. Sousuke sabía que el mecha de Kurz había sido destruido por un golpe así que asumió que el suyo estaba en un estado similar. No había forma de que pudiera seguir siendo funcional después de un impacto así. Su haz había perdido ante Gauron. Esta vez sí es el fin. Después de un momento, su visión enrojecida volvió a la normalidad y examinó las letras en la pantalla, letras azules, en contra de sus expectativas. La pantalla decía, daño ligero, no afecta el combate. Ahora era el turno de Gauron de cuestionar su vista. Con gran esfuerzo, el haz blanco se sentó y luego se incorporó. Aunque su cabeza estaba parcialmente destruida, la máquina parecía no tener ni un rasguño. El haz de mitril que Gauron había derrotado antes había explotado completamente. Ah, ¿por qué no ha funcionado? Sacudiendo la cabeza, Gauron revisó su sistema de control. Usó el Lambda Driver apropiadamente, había cargado el condensador personal, así que no era un problema de salida. ¿Fallé? Qué raro. En cualquier caso, era un aparato imperfecto, había momentos en que no operaba como se deseaba. Los condensadores personales estaban en un cilindro parecido a un revólver de 6 cilindros, y Gauron lo hizo girar, haciendo que uno nuevo entrara en su lugar. Listo, Gauron rió, planeando atacar nuevamente con el Lambda Driver. Esta vez, se aseguraría de dar por terminado el trabajo. ¿Qué está pasando?, se preguntó Sousuke, todavía sorprendido por el informe de daños. Aparte del daño en la cabeza, la máquina estaba virtualmente intacta. ¿Cómo demonios? Sonaba como si algo diera vueltas en la parte trasera del arbalest, algo como un cilindro. Entonces, hubo un sonido agudo de algo conectándose. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido ese movimiento? Ignorando las preguntas, Al dijo. Lambda Driver, inicializado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sigue vivo? ¿Cómo demonios? Kurz estaba anonadado. Kurz se preguntaba por qué Sousuke estaba bien cuando su propio mecha había sido eliminado. Oh, bien, empezó a decir Kaname, poniendo la mano sobre su sien. De alguna manera, lo entiendo. ¿Kaname? ¿Estás bien? Oye. Apoyándose en la rama de un árbol, Kaname tosió un par de veces antes de dirigir su mirada hacia el haz blanco en la distancia. Me siento mal, el Taros, no, entiende cómo usarlo. Sus delicados hombros subían y bajaban mientras murmuraba incoherencias, solo se mantiene al ritmo de su oponente, fuerte necesidad de autodefensa. Los ojos de Kaname se alejaban mucho de los de una persona cuerda, se veían igual que antes. Contrólate, Kaname, para allá. No puedo. Debo instruirlo. ¿Instruirlo? ¿De qué estás Siempre me están salvando, esta vez no, debo instruirlo. Finalmente, Kurz entendió las incoherencias crípticas de Kaname. Parecía ser que sabía algo importante que podía ayudar a vencer al enemigo. Parecía como si estuviera luchando contra su propia mente para extraer la información. Pseudo, lam, fa, sollozó en una aparente angustia, interferencia de fase SLTT Taros. NN-A. No NN. Pero no. Kaname agarró su enmarañado cabello y arqueó la espalda. Kurz no podía evitar sentir escalofríos al ver la manifestación de su locura. Oye. Le gritó, pero no respondió. No, perderé. Con eso, Kaname se pegó la cabeza contra el tronco de un árbol. El golpe la hizo caerse, y se sacudía de adelante para atrás vigorosamente. Curvando su cuerpo hacia atrás dijo algunos galimatías en una voz invertida sollozante. Kaname. Kurz pensó que también se iba a volver loco de solo mirar. ¿Qué demonios está pasando? Soy un soldado, no una enfermera en un manicomio. ¿Qué se supone que debo hacer? Ja. Kurz. Kaname estaba frente a Kurz e intentaba hablar,
pero no lograba que su lengua cumpliera la tarea. Lo miró con los ojos pálidos, inhaló y dijo: Kukurs. Dame tu transmisor. Era un tono apremiante, completamente diferente de antes. Bien, pero ¿para qué? Debo darme prisa y decírselo, decirle que... Date prisa. No importaba cuántas veces Sousuke preguntara, la IA del arbalest ignoraba la pregunta. No era momento de discutir, el enemigo se acercaba. Como había dejado caer su cañón en el último impacto, Sousuke extrajo la cuchilla de monofilamentos de la axila de la máquina. Pero si hace eso nuevamente. Aunque el mecha sobreviviera, el cuerpo de Sousuke no podría soportar otro disparo así. Con eso en mente, todo su cuerpo empezó a sudar. Repentinamente, escuchó una nueva voz, era una transmisión de corto alcance de afuera. Sagara, ¿me escuchas? Chidori, escucha con atención. Tu enemigo tiene un equipo especial. La voz de Kaname era ronca, como si la estuvieran estrujando de su cuerpo, y Sousuke se preguntó si estaría herida. Es un mecanismo que convierte los ataques del piloto en fuerza física, eso es importante, Chido. Escucha y, no sé por qué, pero tú también tiene equipado el Lambda Driver, por eso es que sigues con vida. ¿Lambda Driver? Esas fueron las palabras que el arbalest usó, el as de Gauron se encontraba ahora a solo unos metros. Seguramente pensaste en protegerte, ¿no? El mecanismo reaccionó a eso. Con esto, las imágenes en tu mente toman forma. ¿Imágenes? ¿En mi mente? Ninguna arma podría hacer. Deteniéndose frente al arbalest, el as de Gauron lo observó a través de un ojo rojo. Sin advertencia, la atmósfera circundante se onduló y distorsionó. Árboles, hierba, lodo y rocas salieron volando como si hubiesen sido golpeados por una intensa ráfaga. Era otra onda de choque. No había forma de detenerla, en un abrir y cerrar de ojos, golpeó al arbalest. Oh. La parte superior del mecha se arqueó hacia atrás. Sin embargo, esta vez no fue tan grave como Sousuke esperaba. Después de retroceder varios pasos para recuperar el equilibrio, el arbalest recobró la postura. ¿Te referías a eso? Sí, tu oponente pensó que te destruiría, pero no pudo, tú también puedes contraatacar, concéntrate. ¿Concentrarme en qué? Piensa en vencer a tu oponente, ponle espíritu, todo de una vez, como un Kamehameha o algo así. ¿Kamehameha qué? Alerta de cercanía. Alertó Al. Acercándose, el as plateado clavó su cuchillo. El arbalest apenas pudo evitarlo, dentro de la máquina, Gauron reía. Debe ser por eso. Asestó algunos golpes a Sousuke y empezaron un vertiginoso combate de cuchillos, estás protegiendo a una Whisper. Con razón lo tienes. ¿Qué? ¿Sabes que mi especialidad son los cuchillos, no? Arremeter, esquivar, cortar, golpear, atraer, resistir. Cada vez que una cuchilla de monofilamento rozaba la armadura, una luz blanca iluminaba el área. Vamos, no seas tan lento. Los ataques de Gauron eran tan salvajes y hábiles que un piloto y unas ordinarios no habrían durado más de 3 segundos. Con el sensor principal de su máquina medio destruido, Sousuke perdía terreno gradualmente. ¿Recuerdas cómo corté a esos aldeanos en pedacitos, Kasim? Así. El cuchillo de Gauron atravesó la coraza del pecho del arbalest. Vamos, pon algo más de espíritu. Gritó Kaname a través del inalámbrico. Eso es lo que he estado haciendo. No puedo crear un campo de fuerza así como así. Te mostraré cómo se usa. Gritó Gauron, justo antes de que un gran impacto golpeara a Sousuke. Cayéndose de espaldas, el arbalest rodó un par de veces. La visión de Sousuke se oscureció, y estrellas destellaban en su cabeza. Pero aún así, fue capaz de levantarse inmediatamente, esta vez, adoptó una posición defensiva contra el mecha que se acercaba. Riendo sádicamente, Gauron parecía disfrutar el jugar con Sousuke. Jaja. Es absurdo, dos hombres adultos peleando con juguetes que ni saben cómo utilizar, ¿eh? Viendo el cañón que había dejado caer antes a unos 30 metros, Sousuke hizo que su mecha se arrastrara hacia él para recogerlo nuevamente. ¡Ojo! ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Dispararme? Sousuke gruñó. ¿Sabes que es inútil, no es así? Si a duras penas sabes utilizar tu propio equipo. Esa era una verdad innegable, aunque Sousuke abriera fuego con su cañón, Gauron podría usar fácilmente otro campo de fuerza para reflejar las balas. Al menos, hasta cierto punto, Gauron entendía los principios del sistema, y parecía tener experiencia maniobrándolo. Este no era el caso de Sousuke. Soportar los ataques de Gauron era todo lo que podía hacer. Hábilmente, el as plateado le daba vueltas a su cuchillo mientras se acercaba al arbalest lentamente. La próxima vez que atacara, Sousuke probablemente no sería capaz de defenderse por completo. La cabina sería atravesada y Sousuke moriría. Escucha, Sagara, lo apremiaba Kaname, lo importante es que te concentres en el momento. Respira profundamente y exhala todo de una vez. En ese momento, imagina que tu fuerza de voluntad se dirige a la bala. Decirlo es fácil. No podía hacerlo. No podía seguir los consejos de Kaname. Entonces piensa en esto, si pierdes, me capturarán y me desnudarán, entonces, harán vete a saber qué cosas conmigo antes de matarme. Solo imagina esas cosas. ¿Qué?
Solo hazlo. Sousuke no sabía qué decir, solo pensar en eso era terrible. ¿No te gusta? ¿A qué no? ¿No? ¿Te enfurece? Por supuesto, bueno, es él quien me hará esas cosas. ¿Se lo piensas permitir? Lentamente, la sensación de crisis que se apoderaba de Sousuke lo hizo caer víctima del enfado. Nunca. Así es, apunta tu arma hacia él. Siguiendo las órdenes, Sousuke apuntó el cañón al mecha enemigo. Temporalmente, olvidó que era un acto inútil. No importaba qué resultaría de todo esto, y no es como si Kaname lo supiera. Ella confía en mí, ahora es mi turno de confiar en ella. ¿Estás desesperado, eh? Estoy decepcionado, Kasim. Supongo que es hora de que mueras. Con intención de terminar la pelea, Gauron corrió hacia el arbalés blandiendo su cuchillo. Está bien, dijo suavemente Kaname, solo cierra los ojos y concéntrate en esta imagen, estás a punto de golpearlo con tus puños. Aunque era una gran imprudencia el cerrar los ojos ante el enemigo, Sousuke hizo lo que le ordenaron. Cuando la IA advirtió sobre el mecha que se acercaba, cayó en oídos sordos. La imagen de él dándole un puñetazo al as plateado vino a su mente. Ahora abre los ojos. El mecha enemigo se acercaba justo por delante del cañón de Sousuke, llenando la pantalla de Sousuke. ¡Muere!, gritó Gauron ferozmente. Inhala, instruyó Kaname amablemente. Sousuke respiró profundo. Imagínalo. Imaginó cómo su fuerza de voluntad se iba a la bala. Ahora. Sousuke gruñó. Era un disparo a quemarropa, defendiéndose, el mecha de Gauron emitió otro campo de fuerza pero al mismo tiempo, la imagen de Sousuke tomó forma, y los poderes desconocidos del arbalest salieron a la luz. Sousuke no sabía exactamente qué había pasado, todo lo que podía decir es que dos cosas habían colisionado. El aire se retorcía, distorsionaba y chillaba, temporalmente, la gravedad pareció arbitraria. A final de cuentas, la bala no se detuvo sino que impactó en el as plateado. ¿Qué? Mientras la bala 00 impactaba en el mecha de Gauron, se separó en 8 piezas. Al momento que el as retrocedía tambaleante, uno de sus brazos cayó y explotó. El estallido mandó al arbalest a volar. Restos dispersos caían sobre la armadura con un sonido metálico. Bajo la lluvia, llamas y viento, Sousuke incorporó su mecha. El as de Gauron estaba severamente dañado. La cabeza y ambos brazos estaban destruidos, y la mayor parte del pecho también. El gigante, tan lleno de vida hace un momento, era ahora un pedazo de chatarra. Gauron ha debido morir instantáneamente. Sagara, ¿estás bien? Afirmativo. Dándole la espalda a los restos, Sousuke corrió hacia donde se encontraban Kaname y Kurz. Me dirijo hacia donde están, debemos irnos. Tenían que darse prisa, la batalla había tomado casi 5 minutos. Tan pronto como se reunió con los demás, Sousuke hizo que el as se arrodillara. ¿Cómo te sientes, Chidori? Mejor que antes, aunque prácticamente he olvidado de que estaba hablando. Fue bueno que ella le diera consejos, Sousuke se estremeció de solo pensar que podría haberle pasado si no hubiera recibido su ayuda. Helicópteros rugían desde el este, anunciando la llegada de refuerzos. Tenemos que movernos, no hay tiempo. Con eso, Sousuke colgó el cañón en la cintura del arbalest, subió a Kurz y a Kaname sobre sus manos abiertas y empezó a correr. 20 kilómetros en 10 minutos, con este as lo lograrían. Agarrando fuertemente a los pasajeros, el arbalest cruzó la cuesta de la montaña de un salto. Pateando rocas pequeñas y arbustos desprendidos, llegó rápidamente al nivel de las granjas. Kurz agonizaba, estaba padeciendo un dolor extremadamente intenso. Sousuke operó el mecha con cuidado, manteniendo la velocidad por debajo de 120 kilómetros por hora. Pero aún así, no había forma de evitar el movimiento. Un as era probablemente el vehículo menos apto para transportar heridos. Pisoteando campos de arroz, el arbalest seguía corriendo en dirección al oeste, encontrándose varios vehículos acorazados en el camino a los que Sousuke ignoraba. Las balas que pasaban zumbando no lo desconcertaban, solo siguió corriendo. Cuando todavía estaban a un par de kilómetros de la costa, la IA habló. Un helicóptero de ataque, rango 8 a tu 7 en punto. El signo de calor en la parte trasera del sensor de advertencia indicaba que un helicóptero se acercaba a ellos. Aquí vienen. Alerta de cohete. 2, 1. En una maniobra de emergencia, Sousuke llevó al mecha bruscamente hacia la derecha, evitando el cohete aire-tierra que se acercaba. Kurz dejó salir un pequeño grito, que se solapó con el sonido del cohete explotando. El helicóptero enemigo se acerca a una velocidad relativa de 140, hay que devolver el fuego, dijo Al. Ya lo sé. Kaname. Lanzó otro cohete, Sousuke lo evadió a duras. Mientras corría, el arbalest lanzó el cuerpo de Kaname al aire. Con su mano libre, sacó el arma, se dio la vuelta y disparó 2 veces. Desechando el arma, Sousuke hizo correr al mecha desesperadamente hacia adelante. ¡Ah! Era el grito parabólico de alguien que caía del cielo. En el último segundo, justo antes de que Kaname se estrellara contra el suelo, Sousuke la atrapó, poniendo toda su concentración en controlar la máquina mientras ésta empezaba a tambalearse. Al mismo tiempo, el helicóptero de ataque destrozado se estrelló contra un campo y explotó.
¿Kaname? La llamó. No hubo respuesta, un pequeño gruñido indicaba que seguía respirando, aunque probablemente estaba inconsciente. Tendría que haberle administrado los primeros auxilios y haberse disculpado. Pero ahora, solo tenían un minuto antes de llegar a la orilla. Aquí está. Bajo el cielo oscuro, el mar se veía más negro de lo usual. Había una playa arenosa a la derecha y un cabo a la izquierda. Sousuke llevó alas hasta el cabo. 2 mechas, rango 6, a tus 11, anunció Al. Allí estaban, 2 sabilles en el cabo, probablemente haciendo de guardias costeros. También había una pequeña unidad en dirección a la playa. Rodeando a Sousuke, había en total unos 4 o 5 mechas, no más. Unas era un enemigo muy diferente a un helicóptero de ataque y además, Sousuke casi no tenía medios con los que atacar. Consideraba que el extraño campo de fuerza era poco confiable. Mierda. Cargando su rifle, el líder de los mechas se dio la vuelta para enfrentar a Sousuke. Ursu 7, sigue corriendo, ordenó una mujer por la radio. Ma. Antes de que Sousuke terminara de decir el nombre de Mao, los 2 mechas enfrente de él explotaron y colapsaron. Había un francotirador desde el mar. Una inspección más detallada reveló a unas con gran rifle a unos 300 metros de la orilla. El M9 de Mao parecía estar de rodillas sobre el mar. Entonces, debajo de él, el tuata de Danaan emergió, dividiendo el agua oscura. Sousuke, tienes una sola oportunidad, salta directamente desde el cabo, ordenó Mao. Dejando atrás a 2 unidades enemigas de As, el arbalest corrió hacia un área rocosa de la playa, subió por una pendiente rocosa, en verdad el cabo parecía una rampa de salto de esquí. Mientras restos volaban por todas partes, sus perseguidores disparaban, destruyendo pinos aquí y allá. Sousuke aceleró sin mirar atrás. Repentinamente, el final del cabo apareció. Delante de él, había un acantilado, después de eso, el mar. Sosteniendo cuidadosamente a sus pasajeros, Sousuke se concentró, mientras saltaba, el suelo desapareció debajo de sus piernas, y su cuerpo se sintió ligero. Ahora solo había olas negras debajo de él. El de Danaan se acercó rápidamente. El M9 de Mao esperaba con los brazos abiertos. Bien, gritó Mao, al atrapar al arbalest, Ursu 7 recuperado. Recepción desde compuerta 4, completa. Iniciando el cierre de la compuerta 4. 2 segundos más, informó el oficial a cargo, cuya pantalla decía, mantenimiento del modo furtivo, cierre completo. Teleta Testarossa asintió y dijo. Todo estribor, curso 205, a toda máquina, cuidado con la profundidad, por favor. Sí, señora, todo estribor, curso 205, repitió el oficial de navegación, a toda velocidad. La nave viró hacia la derecha, atravesando las olas de la superficie. El fuego enemigo salpicaba peligrosamente alrededor. La pantalla que mostraba la velocidad se disparó, pasando los 50 nudos, cerca de 60 kilómetros por hora. Lo más rápido que un submarino podía ir eran 40 nudos, pero el de Danaan rompió fácilmente esa barrera. El velocímetro en pantalla continuaba aumentando. Velocidad actual, 65 nudos. 120 kilómetros por hora. Esta aterradora velocidad de crucero era la que había permitido al de Danaan llegar a la costa en tan poco tiempo. La nave escapó de la costa rápidamente. Cuando alcancemos los 20 metros de profundidad, inunden el lastre principal y fijen el ángulo de inmersión en 5 grados, ordenó el oficial de navegación, mantengan la velocidad actual, a sus órdenes. Empezando la inmersión planificada, respondió el timonel. Tessa y Mardukas observaban cuidadosamente los procedimientos de inmersión. Esta es la primera vez que lo hemos llevado hasta estos extremos, comentó Mardukas. ¿Al sistema de propulsión de superconducción? Aclaró Tessa. El segundo comandante asintió y dijo. Sí, señora. Resiste bastante, con los resultados de las pruebas preliminares pensé que sería más delicado, yo también estoy sorprendida, Tessa sonrió y miró su pantalla antes de añadir, supongo que es raro que su creadora lo diga, no. Tessa enfocó de vuelta su atención en pasar una serie de botes costeros. Recién vendado, Sousuke regresó al hangar. Kaname y Kur seguían durmiendo en la enfermería. El hangar era silencioso, las regulaciones de ruido en la nave prohibían que el equipo de mantenimiento trabajara aquí. Cubierto con vendajes, Sousuke observaba al ARX-7 arbalest que estaba de rodillas. Manchones de lodo y hierba estropeaban el blanco exterior. La armadura era un desastre, y faltaba la parte inferior derecha de la cabeza. Bajo esta luz, era solo un as, un excéntrico prototipo basado en el M9 Hellsback. ¿Pero qué demonios era? Se ve bastante mal, declaró el teniente comandante acercándose por detrás a Sousuke. ¿Qué le pasó a Gauron? Murió, esta vez estoy seguro, ya veo, me hubiera gustado estar ahí para verlo. Kalinin suspiró, parece que tienes algo más que decir, sí, señor. ¿Qué es exactamente el Lambda Driver? Kalinin parecía preparado para responder a su pregunta. Escuché rumores de que Gauron tenía uno, sí, lo tenía y estas también, si no me equivoco, estás en lo correcto, en cuando escuché que el M9 de Weber había sido derrotado, sabía que esa era una posibilidad, es por eso que envié al arbalest.
Se requiere a unas con esa capacidad para detener a otro igual. Ahora Sousuke entendía por qué habían enviado sin piloto a una máquina experimental tan valiosa a territorio enemigo. Eso no responde a mi pregunta, persistió Sousuke, sobre el Lambda Driver. No necesitas saberlo, no ahora, teniente comandante. Conozco principios rudimentarios de física, pero nunca había escuchado de un dispositivo que tuviera ese tipo de poder. Claro que no, nadie en este mundo ha pensado en eso. ¿A qué se refiere? Tu generación probablemente no lo ha notado, dijo Kalinin, pero la tecnología armamentista es anormal. Todo empezó con el AS. El Lambda Driver, el SS, el sistema de propulsión de esta nave, sensores, todo se sobredesarrolló. Lo mires como lo mires, es raro. ¿Nunca te ha parecido extraño que robots de ciencia ficción dominen el campo de batalla? Dirigir una división mecanizada de asalto era algo cotidiano para Kalinin, así que Sousuke estaba sorprendido de escucharlo decir algo así. Hoy lo pensé por primera vez, respondió Sousuke. Yo lo he sentido desde hace tiempo. Muchas personas creen que las armas como estas no deberían existir, pero en la realidad lo hacen. No sé quién las ideó, pero las teorías y tecnologías son reales y la sociedad lo comprende. Sousuke no sabía qué decir. Pero, como dije, cosas como estas no deberían existir. Kalinin miró al arbalest, encontrando al indispensable aliado mecánico un poco grotesco. ¿Quién demonios ideó esta tecnología oscura, que controla a las armas actuales como el AS? ¿Sabes de dónde salió? ¿Quizá de gente como Chidori? Los llamados Whispered, no se me permite decirlo, pero es posible. Kalinin caminó un poco para mirar más de cerca el daño del arbalest. Sobre Chidori, el comité de inteligencia manejará la situación difundiendo información falsa. ¿Información falsa? Lo más probable es que digan que el grupo de Gauron la investigó y resultó que no era una Whisper. Debería estar a salvo, pero tenemos que estar listos en caso de que el enemigo quiera secuestrarla. Destruiremos sus bases y la rescataremos cuantas veces sea necesario. Kaname podrá llevar una vida normal. La idea le gustaba a Sousuke, pero aún así tenía una gran sensación de pérdida. Su próxima misión le esperaba, y ya no habría un lugar para él en la vida de Kaname. Dejaría la escuela Hindai, sus pasillos y las personas se desvanecían rápidamente. Sin embargo, empezó Kalinin, interrumpiendo los pensamientos de Sousuke. Este incidente fue un buen precedente. ¿Será más fácil tener una póliza de seguros, señor? Lo has hecho bien, descansa. Y con eso, el teniente comandante Kalinin se alejó.